Hoy es un día que, entre otras cosas, además de la columna de música, vamos a dedicar al tema del bullying. Vamos a tener a una psicóloga invitada que ya está por entrar, Silvana Giachero, que nos va a hablar de justamente eso, ¿no? Cómo uno enfrenta esa situación, ya sea en el ámbito escolar o ya sea en el ámbito laboral. Pero antes preparamos para ustedes un informe. En esta ocasión vamos a hablar de cómo el taekwondo, como deporte, es una herramienta para combatirlo. Lo vemos. Bullying es el acoso agresivo sistemático sostenido en el tiempo de alguien más poderoso a otro más débil. Mira, se da en todas las edades, se da incluso entre adultos. Se percibe cada vez en edades más tempranas. Hay un pico, sin embargo, de frecuencia del bullying que es alrededor de la pubertad. A veces aparece el bullying como una manera de trepar socialmente, de ocupar un lugar más alto socialmente. Cuando alguien se transforma en hostigador, sube en la escala social a los ojos del resto. Entonces eso es lo que termina manteniendo la dinámica del bullying y es donde tendríamos que atacar para tratarla. Esto es un problema del grupo, no es del hostigador, sino que de todo el grupo. A los niños hostigados y jóvenes hostigados callan y el silencio es otro protagonista. Cuando se animan a hablar lo hacen después de mucho tiempo. Pero es mucho el periodo donde no dicen, donde sufren en silencio y donde a veces eligen malas maneras para librarse del bullying. El maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, se llama bullying. Intimidar, apocar, someter son algunos de los objetivos de él o los acosadores. Cualquiera puede ser víctima de acoso escolar. Todos somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Si conoces algún caso de bullying, no te calles. ¡Dile no al bullying! Chale. Bien, vamos a hacer la clase de prevención de bullying. El taekwondo se presenta como una alternativa para combatir el bullying desde la práctica de un deporte. Lo que nosotros hacemos es, dentro de las clases normales de artes marciales que hacemos con los niños, tenemos un manual que nos ayuda a trabajar la prevención de bullying, y cuando el bullying se vuelve biocho, en un seminario que hicimos a nivel internacional mediante la federación nuestra, este manual fue hecho junto con la Fundación Always, que es a nivel internacional la que más tiempo tiene trabajando sobre el bullying, mediante su fundador, Dan Always, que fue el que inició toda la investigación sobre el bullying. Y lo que se llevó es a dos manuales distintos, uno que se trabaja en un periodo que es la prevención de bullying, que ahí lo que hacemos es ayudamos al niño a evitar llegar a una situación de agresión. Y luego tenemos la segunda etapa, que en caso de que el niño tenga una situación de agresión física, ahí también sepa cómo reaccionar. Lo importante más que nada es que él sepa qué hacer en las diferentes situaciones. Yo no intimidaré a otros. Yo trataré de ayudar a otros niños que están siendo intimidados. Yo trataré de incluir a otros niños que están siendo excluidos. En 5 minutitos de cada clase se van tocando diferentes etapas del manual, y lo que se hace es mediante didáctica que ellos vayan entendiendo se quiere lograr de esa clase. Por ejemplo, primero está el tema de cómo pararse, cómo tener la cara, o sea, para que uno no sea una persona que el bully, el que ataca, lo vea como una posible víctima, sino que uno tiene que tener una postura de confianza, demostrar confianza con la voz. Cuando empezamos a trabajar sobre bullying acá, hicimos una charla informativa para los padres sobre lo que era el bullying y cómo lo íbamos a trabajar. La mayoría de los padres no tenían ni idea de lo que era el bullying, y nos dimos cuenta de que pasa eso. Los padres tienen menos ideas que los niños, porque los niños al entrar en internet y con los canales de cable de dibujo que están difundiendo el tema, conocen más del tema. También nos llevamos una triste una desilusión en realidad, es que en los colegios no saben nada de bullying. Yo mandé cartas para que los niños, junto con los padres y con los docentes,
pudieran hacer un trabajo sobre bullying, porque lo íbamos a empezar a implementar aquí, y la mayoría de los docentes se negaban a responder las preguntas, y cuando las respondían mal, o sea, no había conciencia de lo que es el bullying. Y estamos con la psicóloga Silvana Giachero, recién la anunciábamos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, tú participaste, fuiste, ¿no?, del comité ejecutivo del último congreso, o primer congreso, Primer ¿no?, congreso. de bullying y moving, ¿no?, que es el acoso laboral. Primero quiero sobre todo adentrarme como en eso, ¿no? Está el acoso laboral, moral laboral, el acoso moral escolar. ¿Es acaso uno la prolongación del otro? O sea, es decir, los niños que de alguna manera han sido acosados moralmente en la escuela, ¿son personas que después son como blancos fáciles de sufrir acoso en el ámbito laboral? Sí, hay una, no te diría un 2 más 2, 4, ¿verdad? Una prolongación directa, pero sí las investigaciones muestran que quien sufrió hostigamiento psicológico en la infancia, luego en la adolescencia, probablemente quede más vulnerable a sufrirlo después con su pareja y también en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque lo que se desata es un estrés postraumático que daña la personalidad transformándola y por lo tanto la persona queda más indefensa y el hostigador es la presa fácil. Generalmente a quien se hostiga dentro de un grupo es la persona más indefensa, ¿verdad? Desde diferentes lugares, no indefensa porque haya un prototipo de indefensión, sino por el hecho de que en un grupo, por ejemplo, del liceo, el chico que ingresa nuevo es el más indefenso, en un grupo laboral, el jefe que ingresa nuevo o el compañero de trabajo, aquel chico que no tiene la figura del padre, desde ese lugar de la indefensión, ¿verdad? Entonces esta indefensión se va como aprendiendo, se va instalando dentro del psiquismo de la persona y hace que luego en el ámbito laboral este adulto sea más vulnerable a quedar atrapado en esta situación de hostigamiento. Entonces se da, entiendo por lo que me estás diciendo, que se da como un doble problema, porque si depende del carácter, entre otras cosas, de la persona hostigada, tiene que pensar como una doble barrera. Por un lado, sus propios miedos y sus propias limitaciones en su carácter, para luego de alguna manera poder enfrentar esa situación. No, quiero aclarar que una cosa es ser más vulnerable, otra que sea un problema de carácter, ¿verdad? Acá no hay un problema de carácter, no hay un problema de carencia. La persona que es víctima no es la que genera esta situación y no hay nada en ella que despierte el hostigamiento de un hostigador. Acá el tema tiene que ver con dos factores. Primero, el hostigador, que es el que realmente tiene esa dificultad y va a ser quien por diferentes motivos va a desatar su ira frente a la víctima, ¿verdad? Hacia la víctima. Y por otro lado, el contexto que lo favorece. Tanto las autoridades que están desdibujadas, donde no hay reglas claras, donde reina el caos, y por otro lado, los testigos silenciosos que le llamamos nosotros, ¿no? Porque justamente al mirar al costado, al no decir nada, es una forma de aprobar este tipo de fenómenos. A su vez se va dando de a poco lo que nosotros llamamos el chivo expiatorio, ¿no? Que es este fenómeno de mimetización, donde todos se van como contagiando del hostigador y van justificando que quien es hostigado se lo merece. Entonces se suman a este hostigamiento en una forma de desculpabilización, ¿verdad? Bueno, por algo será, algo habrá hecho, es muy común. Esto es bien una pregunta justamente para una psicóloga. ¿Por qué se da esa mimetización hacia el hostigador, digamos, y no al revés? ¿Por qué? ¿Acaso es cultural que la gente no tome partido por el que está siendo agredido, por el indefenso? Mira, no debería ser así. Claro, hay estudios sociológicos, tenemos René Girard, que es un antropólogo que ha investigado mucho el tema de cómo se dan los fenómenos y la satanización en las religiones, ¿verdad? Los sacrificios, y si vos vas a la antigüedad, este fenómeno se da en que todos van depositando lo peor del grupo y lo peor de sí mismo justamente en esta persona, y se la catalogaba en aquel momento, bueno, es bruja, hay que sacrificarla, se va satanizando esta persona, ¿verdad? Y en el trabajo pasa lo mismo, se va satanizando a tal punto que todos piensan que la víctima es responsable de lo que ha generado y es merecedora de ese castigo, o porque es loca, o porque está psiquiátrica, o porque es mal trabajadora. Entonces es un fenómeno que viene culturalmente desde las tribus, ¿no? No es algo que hemos creado ahora, y se da
justamente la víctima te dice, esto es injusto, todos están con el hostigador, parece que nadie me mira, parece que soy invisible, evidentemente algo debo haber hecho para haber generado esta situación. Y quien mira de afuera dice, bueno, si todos están en contra de esta persona, por algo debe ser. La culpa la tiene, o sea, todos no deben de tener la culpa, la debe de tener uno. Y yo siempre digo, cuando están todos en contra de una persona, esa persona es víctima, ¿tá? Y es inocente. Una de las cosas que me decías recién antes de comenzar la nota que llamó mucho la atención es que por lo menos a nivel de los centros educativos el 60% del bullying, ¿no?, se da adelante de los profesores, de los maestros. La investigación que hizo la UEM para presentar ahora en el Congreso, realmente en lo que se hizo más hincapié fue en estos resultados específicos, donde la violencia que nosotros pensábamos, al no tener números, por eso decimos siempre con Iñaki Piñuel hay que medir, es justamente que se da en el aula. El 60% de los casos se da en el aula, no en los pasillos, no en el recreo, no en los baños. El otro mayor porcentaje se da en el recreo, que también ahí se supone que tiene que haber personas adultas. Entonces ahí nos planteamos, bueno, ¿qué está pasando con la autoridad en las escuelas, verdad? Sabemos que los grupos que, como yo te decía, donde no hay reglas claras, donde reina el caos, donde no hay límites, en chicos que ya vienen desde su casa con una dificultad a la hora de respetar esos límites, que no tienen claro hasta dónde puede ir, son caldo de cultivo para que estas situaciones se den, porque justamente el grupo, como yo te decía, se mimetiza, expulsan a la supuesta persona culpable del caos y se vuelve a restablecer el orden en el grupo. Es un fenómeno realmente muy curioso y muy investigado, ¿no? Entonces, cuando hay un maestro que pone reglas, que marca lo que está bien y lo que está mal, que sanciona a quien hostiga, dando un mensaje claro de que eso no se debe hacer, protegiendo a quien es hostigado y tomando las medidas, entonces en esa clase no va a haber caos y este fenómeno no se va a dar justamente. No existen políticas, ¿verdad?, que se apliquen, o sea, más allá decías, bueno, depende de cada maestro, si el maestro tiene, ¿no?, la posibilidad de actuar así. A nivel laboral, ¿qué sucede con la legislación y las normas? Hay normas, hay antecedentes de casos ganados, tenemos que el empleador tiene la obligación de cuidar los derechos fundamentales del trabajador, entre ellos la salud física, pero también la salud mental. Hay ley a nivel penal que habla de que es un delito el hostigamiento psicológico. El tema es que muchas veces, por desconocimiento de este fenómeno, porque es un fenómeno que es solapado, que es banalizado, que es trivializado, que por lo general la sociedad mira hacia el costado, entonces es muy difícil hacerlo visible. Fue uno de los objetivos del Congreso, hacer visible que hoy en día se esté hablando en todas las sociedades de ambos temas, ¿no? Lleva a que por un lado no se tomen las medidas y la ley no sea realmente utilizada. Si bien es cierto que discutimos en este Congreso el tema de si era necesaria o no una ley y quedó como una puerta abierta, hay proyectos de ley, acá no pasa solamente por un tema judicial. Acá es un tema de convivencia, es un tema de relacionamiento, es un tema de estructuras organizacionales. Sabemos que las personas con personalidades psicopáticas son muy encantadoras, muy frías, muy calculadoras, llegan, nosotros les llamamos los psicópatas organizacionales, llegan a cargos de poder muy importantes, donde logran realmente banalizar este tipo de violencia. Entonces acá lo que tenemos que apuntar es a la prevención, a hacer visible esto, a la capacitación, sobre todo de los líderes, recuperar lo que es la gestión humana, la gestión en base a confianza, trabajar con estos chicos que son hostigadores en los colegios para que no se vayan especializando, tener protocolos antiacoso, capacitar a peritos forenses para que realmente haya un peritaje desde afuera, técnico, donde si se llega a un juicio realmente haya profesionales capacitados en diagnosticar, porque por lo general siempre la mirada es hacia la víctima, a la que se estudia es a la víctima, a la que se estigmatiza es a la víctima. Silvana, te voy a invitar ahora para despedirte a ver la segunda parte del informe que presentábamos hoy, donde 2 alumnas del Liceo 55 crearon un grupo de Facebook para hablar sobre el tema del bullying. Estuvieron en el Congreso. Entonces vamos a ver la nota. Yara y Belén, 2 chicas del Liceo 55, junto a su profesor de matemáticas, comenzaron a hacer algo contra el bullying tras conocer la noticia de una joven que se suicidó.
formaron un grupo en Facebook y charlaron con sus compañeros del liceo para intentar solucionar el acoso escolar. Bueno, una triste historia del suicidio de una alumna que nos llevó a reflexionar un poco más sobre la importancia de la vida de los seres humanos, de los adolescentes en particular, ¿no? Eso desembocó en una charla en clase que provocó la reacción espontánea de dos alumnas y después de todo un grupo que derivó en tratar de implementar la prevención de que sucedan esas cosas. Y decidimos hacerlo para comunicarnos con las personas y poder lograr que esto del bullying parara. En Facebook y en Ask, que son las páginas que tenemos, nos llegan consultas de, por ejemplo, cómo dejar de cortarse, porque hay muchos testimonios que nos cuentan que se autolastiman, chicas con anorexia, bulimia y todas esas cosas, que nos preguntan cómo pueden hacer, por ejemplo, para comunicarse con sus padres y todo eso sin tener miedo de ser juzgados. Le preguntamos si ya hablaron con alguna amiga o algo así, entonces que luego se comuniquen con sus padres. Y si nos dicen que no se animaron a hablar con su padre, le pedimos que por favor que busque más ayuda en una amiga o en un amigo, porque nosotros creemos que es más fácil comunicarte con una persona de tu edad que con una persona más grande. La respuesta que tuvimos en esa clase fue muy importante porque pensábamos que no íbamos a hablar mucho, pero dejó de existir en realidad. El bullying era para allá de la puerta y para dentro de la clase no había nada. Este año las chicas están trabajando con los alumnos de primer año y también se han contactado profesores del interior del país interesados en recibir sus charlas. La verdad que aplaudo esta iniciativa, este grupo de jóvenes, de tomar la bandera y tratar de solucionarlo desde adentro, el problema, y por cierto que puede llegar a ser un muy buen recurso para que otros que no se animan a hablar con los adultos, o por miedo, o por desconfianza, o porque a veces no confían que los adultos tengamos cómo ayudarlos, sí se van a animar a hablar con otros que saben que pasan por lo mismo. Esto es un tema que debería trabajarse a nivel de la institución escolar o liceal y de las familias. Acá hay que juntarse todos porque lo que tenemos que cambiar es la cultura grupal. Lo que necesitamos no son campañas anti-bullying solamente, sino campañas a favor del buen trato y de la paz y de la no violencia.